Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas quien conmigo está, victoria me dará. Su nombre es Jehová, Adonai Sabaoth. En su espíritu está el poder, varón de guerra es. Su nombre es Jehová, Adonai Sabaoth. En su espíritu está el poder, varón de guerra es. Él está peleando por su pueblo. Él es el varón de guerra. Él es el varón de guerra. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas quien. Bien, hermanas, pues vamos a continuar con la enseñanza acerca de la guerra espiritual en lo que es este discipulado, ¿verdad? De guerra espiritual, que bueno, nos va a servir mucho para la hora de nosotros estar intercediendo. Ya por ahí les mandé las copias que nos tocan el día de hoy, ¿verdad? La recomendación es que saque la copia para que usted la pueda dar una leída y ya cuando nosotros lo estemos enseñando, pues le sea más fácil poder captar lo que estamos comentando, ¿verdad? Este, si de repente me ven que batallo es porque lo tengo en el otro celular y la letra está chiquititita, entonces a veces no le alcanzo a ver muy bien. Y bueno, como ven, yo sigo un poquito malo de la garganta, pero bueno. Bueno, entonces ayer nos quedamos en lo último, ¿verdad? Acerca de conociendo al enemigo. Bien, yo quiero hablar este tema que les voy a hablar. Yo ya lo hablé con ustedes en alguna ocasión, pero lo vamos a volver a tocar, ¿verdad? Para que podamos refrescarlo. Vamos a hablar dos temas, a ver si nos da tiempo de ocupar los dos. Pero voy a tratar de apurarme con el primero porque ya lo tomamos en alguna ocasión para poder entrar con el segundo. El primer tema es verdades espirituales de la guerra espiritual. Miren, hay algunas verdades que debemos de entender en cuanto a la guerra espiritual y para entenderlo, primero diremos qué no es la guerra espiritual. Bien, para entender qué es la guerra espiritual, primero vamos a entender qué no es la guerra espiritual. Bien, entonces, miren, la guerra espiritual no es una confrontación de poderes. Esto ya lo hemos hablado en otras ocasiones y es bien importante que nosotros lo entendamos. No es una confrontación de a ver quién tiene más poder, porque si nosotros nos ponemos, ahora sí que, como dice el dicho, con Sansón a las patadas, ¿verdad? Pues vamos a salir perdiendo. ¿Por qué? Porque como lo explicaba yo ayer en cuanto a la jerarquía de los demonios y de los ángeles, y en qué posición estamos nosotros, pues no podemos encontrar con que nosotros no tenemos ningún tipo de poder sobre de los demonios ni sobre los ángeles, ¿verdad? Sino que el poder que nosotros tenemos depende completamente y 100% de Dios. La autoridad que Dios nos da para ejercer es a través de la palabra y a través de lo que Él nos guía. Nosotros no podemos andar echando, miren, se los voy a decir porque esto es una muy, muy mala costumbre, ¿verdad? De la gente que anda en guerra, ¿verdad? Entonces a veces vamos caminando por la calle y vemos una estatua de la muerte o un dicho de cualquier cosa, y ahí vamos a quererlo derribar, ¿verdad? Todo, le echamos aceite, o sea, nos andamos metiendo en camisa de 11 varas en guerras que Dios no nos llamó. Entonces, si Dios no te llama a la guerra, ¿verdad? No te metas, porque si no te llama, no estás bajo autoridad, estás haciendo lo que tú quieres. ¿Sí me explico eso, verdad? O sea, no luchemos guerras que Dios no nos manda a pelear, porque si nos vamos a meter a guerras y a territorios donde Dios no nos manda a pelear, vamos a salir golpeados. ¿Por qué? Porque Dios no nos está mandando. En el Antiguo Testamento, cuando los reyes iban a salir a la guerra, lo primero que hacían era consultar a los profetas para poder saber, ¿verdad? Si era Dios, si Dios iba a estar con ellos o no.
Entonces, cuando nosotros vamos a tomar una guerra, tenemos que preguntarle al Espíritu Santo, porque esto no es una confrontación de poderes. La guerra espiritual no es demostrar quién tiene más poder, ¿verdad? Porque no tiene caso hacerlo. Eso ya lo vimos el día de ayer, ¿verdad? Bien, ¿qué no es la guerra espiritual? No es una fórmula mágica, mi hermano. El hecho de que tú hagas guerra espiritual hoy no quiere decir que mañana se arregló todo. Esto es algo que tenemos que entenderlo. La guerra espiritual no es una fórmula mágica. No existen fórmulas mágicas ni atajos en el Señor. La guerra espiritual es de resistencia, persistencia y resiliencia. Siempre lo he dicho. Nosotros tenemos que empezar a hacer la guerra y no tenemos que parar, porque cuando nosotros nos detenemos, el enemigo toma ventaja. Por eso la Biblia dice, no dejes que el enemigo tome ventaja alguna sobre vosotros. ¿Qué significa tomar ventaja? Que no se nos adelante, ¿sí me explico? Sino que nosotros seamos precavidos y tomemos la autoridad desde antes. Así, entonces la guerra espiritual no es una fórmula mágica que no es una varita, no es la varita de Harry Potter que con un movimiento cambia las cosas. No, nosotros tenemos que entender que la guerra espiritual es algo continuo. Bien, ¿qué más no es la guerra espiritual? El último recurso, hermanos. Esto es algo bien tremendo porque mucha gente agarra la guerra espiritual como último recurso. O sea, ¿qué es lo que significa? Que la gente está pasiva, ¿verdad? Y cuando ya tiene la bronca encima, ya cuando tiene el agua hasta acá, entonces dicen, ahora sí vamos a hacer guerra espiritual. No, 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 no. Guerra espiritual no es el último recurso, ¿verdad? Tendría que ser nuestro primer recurso, ¿verdad? Eso lo vamos a mirar ahorita. Tampoco es la moda del momento, no es el tema de moda. O sea, mire, ahorita estaba yo pensando precisamente acerca de esta generación y entendía yo en mi cabeza, ¿verdad? Que esta generación se mueve por modas y por tendencias. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, sale hoy una noticia, se hace viral y todo mundo tiene que ver con la noticia hasta que pasa el candor de la noticia y ya se acabó. Entonces, nosotros no somos, la guerra espiritual no es una moda, no es una tendencia, la guerra espiritual es algo necesario, necesario dentro de nuestra caminar en Jesús. ¿Qué más no es la guerra espiritual? Un recurso humano, aunque requiera un esfuerzo físico. Miren, esto es algo bien importante porque tiene que ver con Zacarías 4:6. Sí, este versículo se lo tienen que aprender de memoria. ¿Sí recuerdan que dice Zacarías 4:6? ¿O no recuerdan? Lo Oh, mencionamos a cada rato. Si no, no no lo acuerdan, recuerdo. se los digo. Dice, no es con fuerza ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Zacarías 4:6 nos dice que la guerra, ¿verdad? No es por nuestro esfuerzo, sino es por el Espíritu Santo. Sin embargo, requiere de nuestro esfuerzo. Aunque se ocupa un esfuerzo físico, el resultado de la guerra no depende de mi fuerza, depende de la fuerza del Espíritu Santo, depende de Dios 100%. Guerra espiritual, no existe guerra espiritual si el Espíritu de Dios no está en medio de la guerra. Si no está el Espíritu Santo, lo único que yo estoy haciendo es perdiendo el tiempo y buscando, ¿verdad? Ahora sí que me vaya mal, ¿verdad? Porque guerra espiritual no tiene que ver con mi fuerza, no tiene que ver con mi manera de orar, no tiene que ver con mi forma de pensar, tiene que ver con lo que Dios dice, con lo que Dios hace y con el Espíritu de Dios guiando nuestros pasos. Entonces, guerra espiritual no es un recurso humano, aunque requiere un esfuerzo físico. Bueno, entonces, si nada de esto es guerra espiritual, ¿qué es guerra espiritual? Mire, guerra espiritual es el medio por el cual Dios va a traer un rompimiento a mi vida y desatar las bendiciones que Él tiene preparadas para mí al hacer guerra espiritual. Los cielos se abrirán sobre mi vida, familia, sociedad e iglesia. Hacer la guerra espiritual afectará positivamente las tres esferas de influencias en las que me muevo. ¿Sí se acuerdan cuáles son las tres esferas de influencia? ¿Verdad?
Es la familiar, ¿verdad? Lo social y la iglesia. Son las tres esferas de poder en donde nosotros nos movemos. Esas son las tres esferas de influencia en nuestra vida. Ahora, primer verdad, vamos a hablar entonces de la primer verdad espiritual. Esta es la más importante de todas. La primer verdad espiritual dice, yo tengo una guerra con el diablo desde el momento en que nazco física y espiritualmente. Miren lo que dice Isaías 49, Isaías 49, 1 al 3. Se los voy a leer. Isaías 49, 1 al 3. Si usted tiene ahí su Biblia, también léalo para que usted corrobore que lo que yo le digo es verdad. No me cree a mí, créala a la palabra. Dice, oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Aquí nosotros miramos que desde el vientre de nuestra madre Dios nos escogió. Dios nos escogió para servirle. Pero es interesante ver el versículo 2 que dice, puso mi boca como espada aguda y me puso como saeta bruñida. O sea, ¿qué son la espada y la saeta? Armas de guerra. Armas de guerra. Entonces, perdón, aunque la guerra se recrudece al momento de aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador, ¿verdad? Desde que nosotros estamos en el vientre de nuestra madre, Dios nos escogió. Quiere decir, miren, eh, así como Dios tiene diseños, así también el enemigo tiene diseños. Pero, ¿cuáles son los diseños del Satanás? Son los diseños de muerte, ¿verdad? O sea, así como Dios tiene un plan contigo, también el diablo tiene un plan para ti, ¿verdad? Entonces, Dios dice, yo te he escogido, me vas a servir, te voy a usar, pero el diablo también dice lo mismo, ¿verdad? Yo voy a impedir que Dios te use, voy a impedir que todos los propósitos de Dios no se cumplan, voy a pelear contra ti, voy a levantarme, pa. Él hace un diseño, ¿verdad? Para poder destruirte desde tu infancia, desde el vientre de tu madre. El enemigo ha querido destruirnos siempre, porque cada persona que nace en la tierra, ¿verdad? Si cumple su propósito en Dios, es una persona que le va a hacer la guerra al enemigo. Toda persona que se mete en el camino de Dios, toda persona que nace y que cumple el propósito de Dios es una persona que está en contra del reino de las tinieblas. Entonces Satanás sabe que cada uno de nosotros, porque la Biblia dice, ¿verdad? Que siendo poco menor que los ángeles, Dios nos coronó, pero no se refiere ahí, no se refiere a los cristianos o a los evangélicos, se refiere a cada persona que ha nacido en el mundo. Cada uno de nosotros como seres humanos, aunque somos poco menor que los ángeles, Dios nos ha coronado de gloria. Quiere decir que Dios tiene un propósito con nosotros. Entonces, la primera verdad espiritual es que esta guerra empezó desde el momento en que yo fui concebido, ¿verdad? Desde ese momento hubo un decreto en el cielo que Satanás escuchó, ¿verdad? Y el diablo empezó a hacerme la guerra. Ahora, cuando yo vengo a Cristo, esta guerra se recrudece. ¿Por qué? Porque cuando yo conozco a Jesús, me he revelado el plan de Dios. Entonces yo venía en el mundo caminando bajo el diseño de muerte del diablo que me llegaba hacia la destrucción. Dice, porque la Biblia dice que todos los caminos del hombre, ¿verdad?, son para perdición. Pero cuando llegamos a Cristo, nuestro destino cambia. Un prorrumpir de la presencia de Dios que nos empieza a dirigir hacia nuestro propósito profético, nuestro destino profético. Eso es algo que oramos muchísimo cuando oramos por la gente, ¿verdad? Que todavía no conoce a Dios, los atamos a su destino profético. ¿Por qué? Para que se manifieste lo que Dios o el proyecto de Dios para cada persona.
Entonces, cuando conocemos a Cristo, la guerra se recrudece. ¿Por qué? Porque es hasta este momento en el que entro en el plan perfecto que Dios tiene para bendecir mi vida y que yo le sirva. Al final de la voluntad de Dios está descrito en el versículo 3 de Isaías 49. Dice, y me dijo mi siervo, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Ese es al final el destino profético donde Dios se revela, ¿verdad? A nosotros. Por eso la primera verdad espiritual es que yo tengo una guerra con el diablo desde que nací. La guerra espiritual no se hizo al momento que yo empiezo a orar en contra de, no, la guerra espiritual empezó desde el momento en el que yo fui concebido con un propósito profético de parte de Dios. Desde ese momento Satanás empezó a hacer la guerra. Por eso es que a muchos nos ha ido como nos ha ido, porque aunque nosotros no lo sepamos y Satanás tal vez no lo sepa a ciencia cierta, pero Satanás sabe que Dios tiene un propósito con cada persona que nace. Cada persona que es concebida tiene un plan, un diseño de parte de Dios. Por eso Satanás pinta su propio diseño para destruirlo y para desviarnos. Y lo ha logrado con muchos. Pero gracias a Dios nosotros aquí estamos tratando de cumplir el diseño de Dios en nuestras vidas, cosa que no es fácil, pero que ahí estamos en la brecha, ¿verdad? ¿Alguna pregunta en este punto? No. ¿No? Bien. Vamos entonces con la segunda verdad espiritual. La segunda verdad espiritual de la guerra espiritual es que en esta guerra ya hay un ganador y se llama Jesús. Colosenses 2:15. Colosenses, que viene después de Filipenses, Colosenses 2:15, dice la palabra del Señor, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz, dice, ¿verdad? Colosenses 2:15. Dice que Jesús despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente y triunfó sobre de ellos. Quiere decir que en esta, la segunda verdad espiritual, y esto es algo bien importante que lo sepamos, es que nosotros no estamos ganando, no estamos luchando para ganar, porque la guerra ya se ganó. Entonces, ¿qué es? ¿Qué estamos haciendo? Si no estamos luchando para ganar, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo a través de guerra espiritual es administrar la victoria de Jesús a las situaciones por las cuales estamos orando. No estamos orando para ver si tenemos victoria, no, estamos orando porque ya tenemos victoria. Por eso oramos, por eso hacemos guerra. La guerra espiritual, por eso les decía yo, lo que no es guerra espiritual, esto no es una guerra de poderes, o sea, no me voy a agarrar con el diablo para ver si puedo conseguir aquello. No, porque aquello ya me lo dio el Señor, ya el Señor venció en la cruz. Ya hay una victoria previa. Jesús peleó la batalla y la conquistó y la ganó. Despojó a los principados, a las potestades, o sea, despojó de todo su poderío, del acta de los decretos que nos era contraria, despojó al diablo, lo venció, lo derrotó completamente. Entonces yo no voy a vencer al diablo, el diablo ya está vencido. Pero ¿qué es lo que voy a hacer, verdad? Administrar la victoria de Jesús. Voy a administrar el poder de la cruz, el poder de la victoria sobre la muerte, sobre los enemigos, sobre los principados. Ese poder que Dios, que Jesús conquistó, esa victoria que Jesús obtuvo, yo la voy a administrar. Es como si fuera, haga de cuenta que usted es una jeringa, ¿verdad? Y el líquido, ¿verdad? Que va dentro de la jeringa, eso es lo que va a administrar usted, pero usted es la jeringa, ¿me explico? O sea, si usted quiere inyectar a una persona, necesita el líquido, pero también necesita la jeringuita, porque si no hay jeringuita, el líquido ahí está, o sea, ahí está la respuesta, el resultado ya está, pero usted y yo somos la jeringuita. Ahora, la jeringa,
¿verdad? Duele, lastima, es incómoda. Les doy esta idea porque a mí no me gustan las inyecciones y son horribles las inyecciones. Sin embargo, a veces son necesarias, ¿verdad? Entonces, en segunda verdad espiritual, la primera verdad es que tenemos una guerra, ¿verdad? Que empezó desde que fuimos concebidos. La segunda verdad, ¿verdad? Es que la victoria de la guerra ya fue conquistada por Jesús. Y nuestra tarea como soldados en esta guerra no es pelear contra el diablo, ya que él es un enemigo derrotado y nosotros no tenemos la autoridad suficiente en contra de él. Más bien nuestro trabajo es declararle en su cara que Jesús lo venció en la cruz. Dicho de otra manera, yo no puedo pelear contra las potestades superiores. Aquí lo dice en segunda de Pedro 2:10. Fíjense lo que dice segunda de Pedro 2:10. ¿Estamos aprendiendo o no estamos aprendiendo? Amén. Segunda de Pedro, segunda Amén. de Pedro 2:10. Amén. Segunda de Pedro 2:10 y 11 dice, y mayormente a aquellos, a ver, déjenme lo digo para acá, es que, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicias y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Es lo que hablábamos ayer, ¿se acuerdan? Ayer hablamos acerca de las jerarquías que existen dentro del reino de las tinieblas y dentro del reino de Dios, ¿verdad? Sin embargo, dice que los ángeles, ni siquiera los ángeles blasfeman contra las autoridades superiores. ¿Por qué? Porque saben que no tienen la autoridad para hacerlo. Entonces nosotros no venimos a pelearnos con el diablo, no venimos a hacerlo. Tampoco es como que lo vamos porque esto una vez lo vi, hermanos, una vez me tocó ver una liberación. Estaban liberando a una persona y de repente entró uno, ¿verdad? Que según él muy sacale punta, ¿verdad? Estaban orando los pastores, ¿verdad? Y pastores de Dios, ¿verdad? Tremendos, y él se metió entre la bola y le puso la mano al endemoniado le dijo, nomás me acuerdo y me da pena ajena, de verdad. Le dijo, diablo, por favor, salte de este cuerpo. No, la verdad me dio risa, hermano, porque digo yo, no, casi se le postra y, señor don Diablo, me hace usted el favor de salirse de este cuerpo, ¿verdad? Por favor, mire, le conseguimos otro mejor, ¿no? Pero tampoco es como que nos vamos a ver, señor don Diablo, no, pues no, ¿verdad? Pero no por eso, ¿verdad? Nosotros vamos a querer en nuestra fuerza, ¿verdad? Yo no puedo agarrarme con el diablo, no puedo. No usted ni yo podemos agarrarnos con el diablo, no tenemos la autoridad para hacerlo. No tenemos el poder porque somos seres humanos, no tenemos nada en nosotros que pueda ser más fuerte que las potestades, ni que los ángeles, ni que los demonios. Pero, y ahí está el pero, ¿verdad? Nosotros no tenemos, pero Jesús sí. Y en Jesús tenemos autoridad, poder y dominio. En Jesús, no en nosotros. Entonces, nunca piense usted que usted se va a poder echar a un trompo a la uña con Satanás porque lo va a revolcar bonito, ¿verdad? Usted venga en el nombre de Jesús, ¿verdad? Siempre y cuando Dios lo mande. Eso es algo importante, eso lo vamos a mirar más adelante. Entonces, Judas 8:9, fíjense lo que dice Judas 8:9, más adelantito de Pedro. Judas, versículo 8:9. Aunque usted tenga sus hojitas, búsquese una libreta y apunte, porque de escribir, eso hace que más nos lo aprendamos. Versículo 8, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo,
disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Recuerden que ayer vimos por qué Miguel, a ver si se acuerdan, a ver si se ponen atención. ¿Por qué Miguel no profirió juicio de maldición contra Lucifer? Según lo que hablamos ayer acerca de las jerarquías. ¿Por qué? Porque Miguel es un arcángel y el diablo es un querubín. Exacto. Ah, bravo, bravo, bravo. Sí me ponen Vean, atención. ¿Te ganaste un auto? No, no te creas. yo no sé, yo lo voy a esperar. Amén. Amén. Sí, efectivamente, se trata de autoridad. Mire, tenemos que entender este punto, es importante. Este segundo punto, esta segunda verdad de la guerra espiritual es importante. ¿Cuál es la segunda verdad? La segunda verdad es que ya es una guerra ganada. Yo no me voy a pelear con el diablo. Yo no tengo autoridad para pelearme con el diablo, ni tengo el poder para hacerlo. Porque Jesús ya derrotó a Satanás. Por eso Jesús derrotó a Satanás. Si nosotros pudiéramos vencer a Satanás, Jesús no hubiera muerto en la cruz, ¿verdad? Y él hubiera dicho, ustedes venzan porque ustedes pueden. No, no, todo, por eso dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo, en Cristo. Fuera de Cristo no puedo. Si en Cristo sí puedo. Entonces, sí, esto tiene que quedar bien claro, hermano. Usted no puede ir a pelearse con el diablo nada más porque sí, ¿verdad? Hay un video que me da bastante pena ajena, ¿verdad? De un pastor o un predicador que va y se mete en medio del desfile de los desfiles estos ya saben de cuáles desfiles, ¿verdad? De la comunidad. Y en medio de la comunidad empieza él a predicar ahí, y muchos dicen, oh, qué valiente, oh, wow. Hermanos, lo único que sacó fue salir avergonzado, insultado, ¿verdad? Y digo, bueno, al final predicó, pero ¿quién le hizo caso realmente? ¿Por qué? Porque vas y te metes en terrenos donde Dios no te manda a meterte. No es así. No es así como se debe de hacer. Tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo. Igual un pastor se fue a meter allá por Salvador, por no sé dónde, se fue a meter a la Cámara de Diputados, ¿verdad? A pelearse con los diputados porque las marchas y que no sé qué. No ganó nada más que quedar avergonzado y avergonzar el evangelio, porque aparte no dijeron el pastor, dijeron todos los evangélicos son así. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que actuaron en su carne, pensaron que tenían una autoridad que Dios no les dio. Si no se las dio Dios, si hubiera habido Dios, respaldo de Dios, ¿verdad? Algo hubiera sucedido, pero no sucedió nada. Entonces, simplemente actuaron en su carne porque pensaron que así son. Entonces, no es en nuestra fuerza, es en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en el nombre de Jesús yo le puedo ordenar que suelte mis bendiciones, que la enfermedad se vaya, que la escasez desaparezca, porque en su nombre yo soy más que vencedor. No vamos a leer los versículos, pero ahí están en sus hojas, los pueden leer, ¿verdad? Sí, quería preguntar algo, hermana. No, pastor, está bien. Ok, bien. Entonces, ahí están los versículos de lo que acabamos de hablar. En la tercera guerra espiritual, fíjense, la guerra que nosotros libramos es totalmente espiritual. Uy, hermanos, aquí es donde la puerca tuerce el rabo, digo yo. Aquí es donde la puerca tuerce el rabo, hermanos, porque es bien complicado no olvidar que la guerra es espiritual. No es física, no hablando de los ejemplos que acabo de poner, ¿verdad? Estas personas creyeron que haciendo un acto físico iban a lograr algo. No se puede, no se puede. La guerra espiritual no se gana con cocolazos, no se gana bibliazos, no se gana peleándose con la gente, no se gana discutiendo. La guerra espiritual se gana de rodillas. Y aquí es donde nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? A poder mantener la boca cerrada, ¿verdad?
cuando hay que cerrarla y doblar las rodillas cuando hay que doblarlas. Amén. Fíjese, la guerra espiritual que nosotros libramos es totalmente espiritual y hay que pelearla en ese terreno, sabiendo que todo lo que conquistamos en lo espiritual se refleja en lo físico, ¿verdad? Ahí vemos Efesios 6:12, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. A nosotros saber estas verdades que se convierten en reglas inquebrantables, podremos ser más efectivos a la hora de entrar en la guerra espiritual, pues estas nos llevan a comprender que todo lo hace el Señor, ¿verdad? Aunque usamos de nuestros miembros voluntad y fuerza física, la victoria depende totalmente de la obra de Jesús en la cruz. Ahora, en esta guerra, ¿verdad? Esto es importante. Son tres verdades espirituales que no debemos olvidar. Número uno, tenemos una guerra espiritual desde que nosotros hemos sido concebidos. ¿Por qué? Porque cada persona que nace, nace con un propósito de parte de Dios. Todos. No hay un ser humano en la tierra que haya nacido sin propósito. Todos tienen un llamado de parte de Dios. ¿Por qué no se manifiestan todos? Porque no todos llegan al conocimiento de la verdad. Cuando llegan al conocimiento de la verdad, la guerra espiritual se recrudece. Sin embargo, desde un principio, cuando nosotros, desde que tú estás en el vientre, Satanás empieza a maquinar en contra de tu destino. Empieza a enredarte en los quehaceres de la vida, empieza a tratar de desviarte del propósito de Dios para que nunca se cumpla tu destino profético. Por eso es que la guerra empieza desde que somos concebidos. Desde que somos concebidos empieza la guerra espiritual. Esa es la verdad número uno. La número dos es que la guerra espiritual, ¿verdad? No es una confrontación de poderes, porque lo que nosotros hacemos es administrar la victoria que Jesús ya obtuvo en la cruz del Calvario. O sea, quiere decir que la segunda verdad espiritual es que la guerra espiritual ya fue conquistada, ya fue ganada. Y es a través de Jesús que yo soy más que vencedor. Amén. Entonces, 1, 2. Y número 3, que esa es la más importante de todas, es que recordemos que la guerra espiritual es así, espiritual. Miren, es complicadísimo, hermanos, es complicadísimo porque, híjole, ¿cómo le haces entender a tu carácter, verdad? Que todo lo que se mueve a tu alrededor es parte del diseño de Satanás para destruir tu vida, ¿no? A veces es tan complicado quedarse callado, es tan complicado quedarse callado, ¿verdad? Y lo digo por mí, hermanos, porque yo tengo una boca que es, mire, así de ágil para contestar, hermanos, así, de veras. Yo en 3 segundos te contesto algo, ¡pam! Siempre tengo una respuesta, siempre, ¿verdad? Y aprendí, porque toda la vida me he defendido de los bullying, toda la vida yo he sido víctima de bullying. Entonces, en el mundo, yo aprendí a defenderme con palabras y tengo una agilidad mental para poder defenderme, ¿verdad? Y no nada más agilidad mental, también tengo habilidades físicas que son muy buenas a la hora de defenderme. Sí, Pero, amén. ¿qué sucede? Que tenemos que aprender que la guerra es espiritual, hermanos. Nosotros no podemos pelearnos con la gente, no podemos estarnos peleando con los vecinos. No, miren, ahorita, por ejemplo, la verdad, miren, ¿cómo me fastidia a mí que tengan la música a todo volumen? De verdad. Y luego, ni siquiera es en la tarde, ya ahorita en la noche prenden sus estéreos a todo lo que da, hermanos. Y a mí eso me pone de muy mal humor. Me dan ganas de salir y decirle, oiga, mire la hora, ¿no? Por favor, apáguele o escúchelo para usted, ¿verdad?
De nadie les quita que tengan su ruido, pero ténganlo para ustedes. ¿Por qué? Porque todos tenemos que estar escuchando. Pero ¿qué gano yo haciendo eso? ¿Qué Eso, gano yo? Ahora, ¿por qué lo hace? realmente ¿Por se qué lo enoje. hace? Sí, exacto. Pero ¿quién lo hace, hermanos? ¿Quién lo hace? El enemigo. Oh, ¿Por qué? El enemigo, claro, para robarme la paz, para Sí, perturbarme, porque ya vamos a orar y entonces dice, antes de que se meta a orar, lo voy a perturbar, ¿no? sí, Entonces, sí, ¿sabes, Satanás, que a mí no me gusta que me digan cosas y lo primerito que hace el diablo es siempre buscar la manera de decirme algo, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué hago yo? ¿Para qué contesto? ¿Para qué me agarro, hermano? ¿Para qué me gancho? Le doy lugar al diablo, ¿verdad? Y mm, lo único que consigo es salir lastimado, porque Satanás lastima peor que yo. Yo puedo decir un montón de cosas, pero te lo aseguro que el diablo va a buscar la manera de decirme una sola para lastimarme y dañar mi corazón. Entonces, miren, dice por ahí un dicho que en alguien quepa la prudencia, ¿verdad? Si no hay uno prudente, pues yo voy a ser el prudente. Y así a es. veces es difícil, hermano, morderse la lengua. Pero de veras, tenemos que Sí, aprender que nuestra lucha no es física, es espiritual y se gana de rodillas. Y si yo no lo entiendo, me va a estar lastimando el diablo 1, 2, 3, 4 y 20 veces, porque no entiendo que es espiritual. Amén. 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 Amén, amén. Amén o no amén. Amén. Ya Amén. no me gustó, ya no les gustó. No, está bien. Es bonito defenderse, hermanos. Es bonito defenderse. Sí, sí, mire, se siente primero una paz cuando te defiendes, pero luego tú sabes, ¿verdad? Que la regaste, que tuviste que haberte quedado callado, porque a veces así uno dice, ya te defendiste y luego dices, ching, me hubiera yo quedado callado. Y es el Espíritu Santo que nos dice, recuerda, quédate callado. Miren, en Lamentaciones dice, Lamentaciones 3, que se siente solo y calle. Fue Dios quien se lo impuso. A veces Dios permite que el enemigo nos tiente de esa manera para ver cómo vamos a reaccionar, para que nosotros mismos nos demos cuenta, ¿verdad? Qué tan carnales estamos todavía y cuánto necesitamos de su presencia. Sí, así es. Así es. Ahora fíjense, en esta guerra Dios nos ha prohibido de armas espirituales y como en todo ejército tenemos que aprender a utilizarlas y a conocerlas. Tenemos 15 minutos más. Vamos a ocupar esos 15 minutos más a ver si logramos conquistar todas las armas. Si no, pues bueno, vamos a hablar de las más. Venga, ok. La segunda clase que vamos a tocar hoy, ya acabamos la primera, es nuestras armas de guerra. Y aquí, de aquí en adelante, nos vamos a desplegar con las armas de guerra, que ese es el estudio que desde cuando estaba que les iba yo a compartir, pero ahora sí ya lo vamos a tocar y lo vamos a tocar de manera lenta para que podamos entender. Bien, fíjense lo que dice 2 de Corintios 10:4. 2 de Corintios 10:4. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pastor, y, por ejemplo, ¿sí Dígame. me escucha? ¿Sí me Le escucha? escucho. Se corta un poquito, pero sí le escucho. Dígame. Por ejemplo, cuando me ha pasado a mí que yo quiero usar, por ejemplo, mis armas, que son los actos proféticos, y Ajá. como que luego me dice, no, es que tiene que ser con la palabra, pero yo uso las dos cosas, pero usted sabe que luego tenemos que obedecer y pues yo como que me freno así, como que no las uso, ¿no? Pero ya veo que Sí. están batallando y yo sí las saco, yo sí las empiezo a usar, pero como que sí me frenan un poquito en eso. Ok, acuérdense que toda guerra espiritual, ahorita vamos a hablar de las armas porque ya se me adelantó como 20 clases, pero si, si Vale. yo decía alguna pregunta por lo que hemos hablado, ¿verdad? Si había alguna duda de lo que habíamos hablado, pero bueno, le voy a contestar. Toda guerra espiritual es dirigida por el Espíritu Santo, toda. Y yo tengo que seguir cada instrucción que el Espíritu de Dios me da, ¿verdad?
si yo no estoy siguiendo las instrucciones del Espíritu Santo tal cual, va a haber consecuencias de no hacer caso a lo que el Espíritu Santo me diga. Por ejemplo, en la guerra de Jeroboam, cuando ellos van, Josafat, perdón, cuando Josafat va a la guerra, ¿verdad? Dios le dice a él que él no haga nada, que ponga a los de la alabanza delante y marchen, ¿verdad? Sí. Y entonces ellos hacen exactamente lo que Dios les dice. ¿Qué hubiera pasado, verdad? Si en medio de la batalla, ¿verdad? De ese acto que ellos estaban haciendo con la alabanza, pues al final Josafat hubiera agarrado y dice, no, pues vamos con la alabanza, pero como quiera, vamos a darle duro con la espada. ¿Qué hubiera pasado? Hubieran perdido. Hubieran perdido, exactamente. ¿Por qué? Porque están actuando en su carne y están actuando por impulso. Y nosotros no actuamos por impulso, actuamos por dirección. Dios Sí. quien nos dirige, es el Espíritu de Dios quien nos dice qué hacer, cómo hacer y cuándo hacer. Esto Sí. yo se los expliqué, se los he explicado muchas veces a mucha gente, pero por ejemplo, si yo estoy ministrando en la iglesia, ¿verdad? Yo estoy ministrando, yo estoy llevando el control, por decir así, ¿verdad? Entonces yo lo hago así y yo le digo a la gente, a ver, hermana, si yo lo estoy dirigiendo y le digo, a ver, hermana, haz esto y tú haz esto, ¿verdad? Pero resulta que la hermana fulana hizo lo que quiso y la hermana sultana hizo lo que quiso. Entonces yo lo que hago es, miren, me aparto, digo, bueno, ok, que hagan lo que quieran. Porque si no entienden instrucciones, ¿verdad? Pues que hagan lo que quieran y que con su pan que se lo beban. ¿Sí me explico lo que trato de decir? Sí, sí. Santo, qué enojado. Santa. No, es que tenemos que aprender a Dice, entender los principios de autoridad, ¿verdad? Y una Sí. persona está al frente y una persona está dirigiendo, el Espíritu de Dios está dándole cómo deben de ser las cosas. Ahora, no quiere decir que porque está al frente nadie más puede recibir, pero hay un orden. Por ejemplo, si yo estoy, Dios me está dando, ¿verdad? Y alguien recibe una instrucción diferente, es tan sencillo como acercarse conmigo y decirme, hermano, yo siento esto. Ah, ok. Y yo ya sabré, ¿verdad? Discernir si hay que hacerlo en el momento o no hay que hacerlo, o dejarlo para después. Entonces yo lo he hecho. Hay gente que lo ha entendido así, vienen y me dicen, y yo les digo, ok, hermana, ahorita lo hacemos, vamos a terminar lo que estamos haciendo y luego hacemos lo que tú estás comentando. O lo siento en el momento y yo les digo, ok, hazlo, ¿verdad? ¿Por qué digo hazlo? Porque bueno, si Dios se lo pone a alguien, pues para que lo haga, ¿verdad? Entonces, está bien, pero tenemos que aprender, hermanos, en guerra espiritual, miren, esto es importante, no tiene que ver con las armas, pero es importante. Ya me adelanté como 20 clases porque la hermana me aventó como para 20 clases adelante, pero está bien. Tenemos que aprender, ¿verdad? Que en la guerra espiritual las instrucciones son importantes. Todo lo que Dios nos dice dentro de la guerra, tenemos que acatarlo tal cual, ¿verdad? Porque Él está dando la estrategia y Él sabe por qué lo está dando así. ¿Sí, Sí. amén? Amén. Entonces, sí, hermana, cuando Dios le diga no, es no, no lo haga, porque va a traer, sí va a resultar porque Dios le ha dado armas, ¿verdad? Pero va a salir contraproducente en el espíritu, ¿verdad? Sí, una consecuencia, porque hay que ser ordenados en la guerra espiritual. Tenemos que aprender a ser sometidos y sujetos y no movernos por emoción. La emoción lo único que hace es arruinar, ¿verdad? La estrategia. Ajá. Bien, entonces, vamos a hablar a lo que dice segunda de Corintios 10:4, que dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Bien, con este versículo entendemos que Dios no nos ha dejado desprotegidos, sino que Dios se ha provisto en Él mismo de estas armas.
Y es nuestra responsabilidad que nosotros como soldados estudiemos y descubramos cuáles son estas armas. Mire, cuando usted entra, yo nunca he sido militar, pero cuando usted entra a la milicia, ¿verdad? Le enseñan a manejar todo tipo de armas que la milicia ocupa, ¿verdad? Le enseñan a manejar las pistolas, le enseñan a manejar pues las metralletas y todo, y le enseña cómo funciona cada arma, cómo se debe de usar, les enseñan a disparar, o, todo. Entonces, pero ¿de quién es la responsabilidad? Del soldado, claro, del soldado. Es la responsabilidad del soldado aprenderlo. El instructor enseña, pero el soldado es el que debe de aprender. Él es el que debe de echarle ganas. Entonces, Dios nos ha dado armas. El caso es que a veces en la iglesia nos hemos quedado tan cortos, ¿verdad? En el arsenal que solamente ocupamos unas cuantas armas, ¿verdad? Y ahí es donde a veces estamos peleando, ¿verdad? Con las armas incorrectas. Hay un canto que a mí me gusta mucho que dice, ¿cómo se llama? Tu nombre es Jehová, Adonai Sabaoth. Y ella dice al principio, la hermana que lo canta, dice que Él nos ha llamado para pelear con las armas correctas. Esa palabra, esa frase a mí se me pegó bastante en mi corazón, y yo sí es cierto. A veces estamos peleando con las armas incorrectas y entonces estamos atacando ciertas situaciones. Por ejemplo, miren, hay iglesias que todo lo quieren resolver con el ayuno, ¿verdad? Sí. Hermanas que están enfermas, ayune, hermana, ayune, hay que ayunar. Hermano, es que este problema, ayuno, ayuno, ¿verdad? Entonces, no es que no, pero no es la única arma, y a veces el ayuno ni siquiera es para lo que lo estamos usando, ¿verdad? Como arma de guerra, lo estamos usando de la manera incorrecta. Por ejemplo, alguien tiene problemas, bueno, esto lo toco porque Dios lo ha estado tocando en estos días y lo quiero volver a tocar. Alguien tiene problemas económicos y no, tienes que orar, hermano, ayuna, mucho ayuno y oración. No, hermano, tienes problemas económicos, tienes que aprender a utilizar las armas que van a resolver tu problema económico. ¿Cuáles son las armas que Dios nos da para poder arrebatar o ir en contra de la escasez, de la pobreza? ¿Cuáles son las armas, hermano? ¿Cuáles La armas se oración. ocupan, hermanos? Primero es la oración, ¿no? La oración, la palabra, y si se puede, pues una armita de las que tenemos, ¿no? No, hermana, la No, oración no. no es el arma que usamos cuando se trata de asuntos económicos. No, porque si eso fuera, no hubiera escasez dentro de la iglesia. Oh, ¿Qué armas se utilizan, hermana? Hermanos. El diezmo, la ofrenda. Cumplir con la ofrenda y el diezmo. Exacto, hermano, exacto, Diana, exacto. Cuando estamos hablando de asuntos económicos, estamos hablando de que se debe usar lo que Dios ha dicho, ¿verdad? El diezmo, la ofrenda, las limosnas, ¿verdad? Todo este tipo de armas, el ser misericordiosos, el ser dadivosos, ¿cómo? Hay otra palabra que no se me fue la onda de aprender a ser caritativos, vaya, no me acuerdo cuál es la otra palabra, pero cuando nosotros queremos arrebatar bendiciones económicas, no puede ser con oración, no, porque, por ejemplo, Despensa. Anoche lo decía usted, que si no había monetariamente, pues a alguien se le ofrendara pues una despensita, ¿no? Para poder, pues de esa manera ofrendamos, ¿no? amén. Y protegemos, hacemos muros, hermano, hacemos muros en contra de la escasez. Miren, como arma espiritual, porque miren, hermanos, aunque no lo querramos aceptar, o muchas iglesias no lo aceptan, muchas personas no lo acepten, el dinero es espiritual, hermanos, es espiritual.
Y de veras que es espiritual, porque cuando falta el dinero se va la paz, se va la tranquilidad y se van muchas cosas. Va todo. Empieza la preocupación, empiezan los nervios, te enfermas de los nervios, Se te o va sea, el ¿por sueño. qué? Se va el sueño, sí es cierto, se va totalmente la paz. Entonces, necesitamos aprender a utilizar las armas correctas. Si yo quiero una economía bendecida y estable, tengo que aprender a pelear de la manera correcta, ¿verdad? Sí, amén. Es a través del diezmo, a través de la ofrenda, a través de las limosnas, ¿verdad? Porque todo eso va a hacer que haya una protección sobre el área financiera de mi vida. Entonces es un arma, ¿verdad? Pero aquí precisamente lo que estoy diciendo, que las armas de nuestra milicia no son carnales, aunque parezcan carnales, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Ahora, estoy hablando tan solamente del área económica, pero cada área tiene un arma específica que se puede utilizar y que están en la palabra de Dios. El problema es que a veces somos flojos para estudiar, ¿verdad? Y a veces somos flojos para meternos a la revelación, ¿verdad? De la palabra y poder entenderla. Híjole, se me fue hablando el tiempo, ya se me hizo tarde. Bien, una de las más principales viene descrita en Efesios 6, 13 al 17, que es la armadura de Dios. Vamos a hablar tan solamente de la introducción y mañana continuamos con la enseñanza. Miren, hablemos un poco de esta armadura. En el ámbito de la guerra espiritual, la armadura de Dios es muy importante. Y aunque el contexto de esta enseñanza se refiere a actitudes de nuestra vida que debemos desarrollar poco a poco, esta armadura también se refiere a una protección espiritual de la cual el Señor nos ha provisto para poder pelear en esta guerra. Esta armadura está dividida en 6 armas, de las cuales son 3 para la defensa y son 3 para el ataque. Bueno, ya leímos 2 Corintios 10:4 que dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas, ¿verdad? Aquí se dice que nuestras armas son espirituales, entonces la pregunta es, si son espirituales, ¿qué necesito para poder usarlas? Si las armas son espirituales, ¿qué necesito yo para poder usar estas armas espirituales? Estar igual en el plano espiritual. Ya se ganó un auto también usted, hermana. Bien, bien. Se lo develó el Espíritu Santo. Efectivamente, si las armas son espirituales, necesito estar en el ámbito espiritual para poder usarlas. Si yo no estoy en el terreno espiritual, yo no voy a poder utilizar la armadura. O sea, yo no puedo decir, Señor, toma la armadura de Dios y que ahorita usted la vea. A lo mejor espiritualmente muchos podrán verla, pero físicamente no lo van a ver, ¿verdad? Sin embargo, estamos vestidos de la armadura de Dios, ¿verdad? Porque estamos caminando en el ámbito espiritual. Solamente la gente que camina en ese ámbito puede utilizar las armas espirituales. Entrar en el terreno espiritual. Entonces, hablaremos de la armadura como una de las armas espirituales que Dios nos ha dado, y en esta están encerradas varias armas, tanto de ataque como de defensa. Algunas de ellas sirven para ambas cosas. Bien, hasta aquí lo voy a dejar, hermanos. Mañana continuamos con lo siguiente, ¿verdad? Que ya es hablar acerca de toda la armadura de Dios. Y bueno, vamos a continuar. ¿Alguna pregunta que tengan referente a lo que hemos hablado ahorita? No me adelanten 20 años de enseñanza. Tanto así. ¿Alguna pregunta que tengan acerca de lo que hemos tocado ahorita? ¿Alguna duda que tengan? Yo, pastor, si pudiera usted ser tan amable de enviarme es que apenas me pude conectar hoy y no, Ok. de enviarme lo que ya avanzaron. Sí, hermana, claro que sí. De hecho, está ahí en el grupo. En el grupo lo tengo. Oiga, ¿no la tengo agregada en el grupo? Pues no me aparece nada, pastor. Yo lo he buscado, pero no me aparece a mí nada. Bueno, mire, ¿sabe qué? Yo se me hace que tengo mal su número porque la vez pasada,
como que yo le mandé un mensaje a alguien y no era usted, y yo pensé que era usted. No, Pero no, sí, no, ya sé que no. Ay, mire, no sea malita, póngame aquí en el chat su número. Ahora, nada más permítame, si ya no hay preguntas, si no hay ajá. preguntas referente a la clase, voy a dejar de grabar para ya continuar con nuestra intercesión de esta noche. ¿Alguna pregunta? No es pregunta, hermano, ahora sí que es nada más, bueno, por algo que me preguntaban aquí mismo del grupo. A ver, dígame. Vimos arriba en donde dice Efesios 6:12, Ajá. que todo lo que conquistamos es en lo espiritual y se refleja también en lo físico. A mí me Así es. preguntan por qué luego pues estoy morada, ¿no? O amanezco con ciertos moretones. Porque sí se pelea en el plano espiritual, pero se refleja en lo físico, ¿no? Yo sí soy mucho eso de que yo sí, cuando es algo fuerte, yo sí amanezco con moretones. Entonces, nada más como para que confirme si sí es. Sí, de hecho, mire, aunque nosotros estamos peleando en el espíritu, los demonios sí pueden llegar a lastimar nuestro cuerpo físico, ¿eh? Sí pueden llegar a lastimarlo, pero no lo lastiman de una manera, ¿cómo le puedo decir? Que quedemos maltrechos, ¿verdad? Eso no sucede a menos que, ¿verdad? Tengamos puertas abiertas. Tenemos que tener mucho cuidado con el asunto de las puertas abiertas. Por eso es que cada vez que nosotros oramos, cada vez que entramos en la oración de la guerra espiritual, ustedes me van a mirar a mí orar de una manera hacia el arrepentimiento primero, ¿verdad? Señor, te pedimos perdón si en algo te hemos ofendido, si te hemos fallado, y ahí que el Espíritu de Dios nos recuerde, y si en algo ofendimos a alguien, Señor, perdónanos, límpianos, le pedimos perdón a usted, Padre, guárdenos, cierra toda puerta que el enemigo no pueda penetrar, cerramos todititas las puertas que pudieran estar abiertas. Y David era más listo, porque David decía, líbrame aún de mis pecados que me son ocultos, o sea, líbrame aún de aquello que hice que no me di cuenta que hice, ¿verdad? Porque a Así veces es, amén. hay cosas pecaminosas que hacemos y no nos damos cuenta que las estamos haciendo. A veces sí nos damos cuenta, y cuando nos damos cuenta es más fácil, porque bueno, pedimos perdón, cerramos la puerta y vámonos hacia adelante a lo que sigue, pero hay veces que estamos haciendo cosas que no nos damos cuenta que estamos haciendo algo malo, y a veces es porque así estamos acostumbrados a hacerlo. Por ejemplo, habemos gente, ¿verdad?, que tenemos que aprender a controlar nuestra lengua. Tenemos que aprender a controlar nuestra lengua porque somos, como decía yo al principio, facilitos para contestar, y a veces nuestras contestaciones, en lugar de ayudar, lastiman, ¿verdad? A veces lastimamos con nuestras palabras, pero decimos, pues es que yo así soy, ¿no? Es que así es mi carácter, sí, sí está bien que así sea tu carácter, pero tenemos que aprender a controlarlo, ¿verdad? A frenar. A que no nosotros, sí, no es pretexto. No es pretexto el que toda la vida hemos sido igual, no es pretexto, tenemos que cambiar. Hay cosas que hay que cambiarlas, entonces tenemos que aprender a pedirle perdón al Señor por todo lo que pudiéramos estar haciendo para evitar, ¿verdad?, que tengamos consecuencias, porque la guerra espiritual es guerra. Al final del día es una guerra. Amén. Así es, amén. Entonces, sí se manifiesta totalmente, a veces en lo físico, a veces vemos sombras, a veces pueden caerse cosas, los demonios pueden hacer todo eso, de verdad que sí pueden. Nos han tocado muchos casos y muchas cosas que hemos vivido también nos han tocado. Entonces, aunque es espiritual, sí se manifiesta en lo físico, completamente. ¿Puedo decir algo, pastor? Dígame. Diferente a lo que dice la hermana, hace tiempo que yo empezaba apenas, estoy hablando más o menos como 20 años, y yo empezaba apenas a meterme en lo de la guerra sin saber qué era, y yo amanecía así como la hermana dice, morada, pero siempre anduve un tiempo como sin energía, morada de mis brazos, de mi espalda, de mi cuello, y bien adolorida.
Ya no le escuchamos más, hermana. ¿Hasta ahí se quedó? No, le digo que andaba yo bien adolorida y me dolían los golpes, se me veían los moretones de ella, pero yo apenas empezaba yo a meterme en oración. De hecho, hasta la oración me llegó a quedarme tirada en el piso, de no poderme levantar porque no tenía yo fuerzas. Sí. Sí sucede, hermano, sí sucede. Sobre todo cuando precisamente como comentaba la hermana, cuando vamos empezando. A medida que vamos avanzando y vamos a tomando experiencia en la guerra espiritual, ¿verdad? Aprendemos a cerrar cualquier tipo de puerta para evitar todo tipo de contacto. Hoy en la mañana orábamos, ¿verdad? Y no sé quién estuvo en la mañana, creo que también estuvo la hermana Blanca, no me acuerdo quién estuvo en la mañana, la verdad. Pero precisamente orábamos para que el enemigo no pudiera tocar nuestro cuerpo, ¿verdad? Y que no pudieran menguar nuestras fuerzas, que el Señor nos fortaleciera, ¿verdad? En contra de todo ataque en nuestra carne, que no pudiera el diablo tocarnos, ¿verdad? Entonces, sí, a veces yo también a veces amanecía bien arañado de la espalda, cuando empezaba yo, arañado de la espalda, y a veces de repente me aparece uno que otro rasguño, pero ya es muy mínimo realmente. Pero yo creo que conforme vamos avanzando, aprendemos a lidiar con este tipo de situaciones. Aunque realmente a veces queda uno apaleado, sí queda uno apaleado, dependiendo del tipo de guerra que te tires. Pero bueno, Sí. ¿alguna otra pregunta o algún otro comentario? Si no, para ya cortar la grabación. ¿Todo quedó bien claro entonces? Amén. Amén. Sí, pastor. Bien, déjeme, termino la clase. Pues el día de mañana vamos a continuar con lo que son las armas espirituales. Estamos hablando acerca de este tema, y de discipulado acerca de guerra espiritual, ¿verdad? Bendecimos la vida de cualquier persona que lo vaya a mirar por ahí, por las redes sociales. Y pues bueno, ojalá que les sea de bendición y de ayuda para sus congregaciones y para sus vidas. Dios me los bendiga, mañana nos vemos. Amén, pastor. Si Jehová está de pie, ¿quién no temerá? 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 Que si Jehová está de pie, ¿quién no temerá? Que si Jehová está de pie, ¿quién no temerá? Si Jehová está de pie, ¿quién no temerá? No. Si Jehová está de pie, ¿quién no temerá? Su nombre es Jehová, Adonai, Sabaoth. En su espíritu está el poder, varón de guerra él es. Es que su nombre es Jehová, Adonai, Sabaoth. En su espíritu está el poder.